Uy, qué nervios. Ya lo ha dicho el padre, que yo no soy nada erudita, es verdad. Yo me describo como una esposa, madre, y como última cosa que hago en mi vida es escribir novelas. He escrito ya 10, la primera era Tea, quedó quinta en el premio Planeta, pero como el Señor es así, pues me tiró del caballo. En la comida nos reíamos en el santuario que he comido con los padres y con su excelencia y bueno, les decía que tengo 2 directores, porque desgraciadamente al mío se lo han llevado a Jerez y yo en Madrid me sentía huérfana. Entonces hay un sacerdote que me lleva a Madrid y cuando viajo al sur me lleva mi otro director. Sola no puedo estar. Y ambos dicen que yo soy como San Pablo, pero sin el san. Hay que quitarle el san, entonces queda el Pablo, pero del principio, el que se pegaba todo tipo de golpes con todo el mundo, eso soy yo, ¿no? Y bueno, pues hoy he venido a hablaros efectivamente de San Miguel. Hoy es un día para mí importantísimo, importantísimo de verdad, con todo mi corazón os lo digo, porque es la primera vez que me he consagrado a San Miguel con toda mi alma. Tener en cuenta que yo soy conversa. Yo conozco al Señor hace 13 años, en una peregrinación normal y corriente. Pumba, el Señor entra en mi corazón y me pone la vida patas arriba. Yo tenía una vida súper sencilla y era muy feliz. Ahora tengo la vida súper complicada, totalmente patas arriba y soy mucho más feliz. Porque con Cristo, aunque todo lo estropea, yo a veces me miro y le digo, pero qué mal jefe eres. Es que cualquier día me voy a despedir de esta empresa, ¿no? Que seguirte, de tus seguidores. Pero bueno, efectivamente lo que ha contado don Miguel es verdad. Yo tuve esta conversión y descubro a San Miguel 2 años después de mi conversión. Yo no sabía nada del Señor, nada. O sea, bautizada al segundo día de nacer, comunión con traje lleno de perifollos, todo eso lo había pasado, pero en mi corazón y en mi alma pues no conocía al Señor, ¿no? Entonces, cuando un converso, como yo, que tenía 34, 35 años, se cae del caballo, como me tiró el Señor, realmente me tiró la Virgen, que es la mejor secretaria que tiene Jesús, porque donde Jesús no nos llega, la Virgen echa la red, ¿no? Y claro, pues yo esto de los ángeles y todo eso es que creía que eran como que pertenecía a la Biblia, pero que era como cuentos medievales, ¿no? De la iglesia medieval, no conocía, aunque luego descubrí, cuando empecé a estudiar la Biblia, sigo siendo alumna de Biblia, yo creo que estaré el resto de mi vida, porque es tan importante saberla y entenderla bien. Empiezo a descubrir la Biblia y veo que hay ángeles desde el primer segundo, ¿no? Ya en Génesis, ¡pum!, Adán y Eva meten la pata y hay un ángel ahí con una espada en el paraíso y les echa. Yo pensé que eran cuentos. Hasta que, bueno, empecé a aprender un poquito de iglesia y escribo mi tercer libro, ya con una conversión muy fuerte en el corazón, un fuego que no lo puedo apagar. Y fue a través de mi primer director espiritual. Yo vivía en Londres entonces y el primer director que tuve era irlandés, muy viejecito, ahora está ya el pobre muy mayor, un santazo. Y él es el primero que me habla de San Miguel, ¿no? Me cuenta un poquito y digo, si esto es verdad, pues qué bonito debe de ser, ¿no? Que haya un ángel que nos protege. Me dice, mira María, si quieres saber algo de San Miguel de verdad, te voy a llevar a un monasterio donde conozco al cocinero. Es un fraile, es un monje benedictino, está de cocinero y él estuvo en la cárcel muchos años porque fue mafioso, fue un hombre de pecado, fue un hombre de drogas, de alcohol, mucho sexo, mucha violencia. Y cuando ya por fin la policía le cogió en un atraco a mano armada en un banco en Londres, le cayeron 14 años de cárcel. A él le movieron mucho en las cárceles porque daba muchos problemas. Le se llamaba Rafael en inglés, aunque yo en el libro luego lo llamé Albert. Este ha sido sin duda el desafío más grande que Dios me puso, porque yo era una escritora muy noble entonces.
Y yo pensé que él nunca me iba a escoger para contar su historia, ¿no? Pero me escogió. Entonces él es el protagonista de este libro, se llama Un mensajero en la noche. Lo escribí en el año 2000, ha sido el récord de ventas más grande que he tenido, son ya 26 ediciones, traducción al inglés, al francés, al portugués y ahora parece que se va a traducir al rumano y al italiano, si no me equivoco. Y hoy durante la comida parece que lo vamos a traducir al idioma vuestro, al vasco, al vascuence, no sé cómo se dice, yo soy muy paleta, al euskera. Así que muy pronto lo vais a poder tener en vuestra lengua también. Y este hombre a mí me cuenta que él se convierte porque se encuentra un ángel una noche en la celda de la prisión, dormido, asustado porque había tenido una pelea fuerte con otro preso, le habían metido en una celda de castigo. Esto era el 1 de enero del 97. Yo a Ralph le conozco en el año 2000. Y, no, perdonad, me estoy equivocando. Él entra en el convento en el 97. La experiencia le ocurrió antes, 4 años antes de cumplir condena, de terminar su condena de 14 años. Y era una noche de hielo y de nieve, hacía muchísimo frío. Y él se despertó a mitad de la noche porque notó que había una luz muy potente que le iluminaba los ojos. Pensó que era un guarda que le estaba molestando, metiendo una linterna muy potente entre los barrotes. Y él hizo así, dijo, déjame. Cuando abre los ojos encontró a un hombre lleno de luz. Él decía que detrás de la espalda tenía unos rayos muy fuertes. Se aterrorizó, claro, porque esto es el primer momento, entre el sueño y el cansancio, dices, Dios mío, ¿qué es esto? Alguien que se ha disfrazado, pero qué luz tiene, ¿no? Emanaba luz de las manos, de la cara, no le vio los pies, pero sí vio que arrastraba una espada. Y este ser angélico, era un ángel, obviamente le habló, y le dijo, habló con él 10 minutos, él dice que tuvo un impulso de tirarse al suelo, de ponerse de rodillas. Aclaró que no era católico, no era anglicano, no era nada. Era un hombre que desde muy pequeñito le habían abandonado en un orfanato, ahí se acabó Dios y hubo Dios antes de esos minutos desde que nació, se acabó porque nunca nadie le había hablado de Dios. Y él notó que había mucha reverencia en este personaje de luz, mucha reverencia, y se puso de rodillas, el ángel le habló, le tocó la boca, estiró la mano, le tocó la boca, notó calor. Él dice que era un calor muy tierno, como el que siente una madre al besar a un bebé, ese calor en los labios. Y que lo que le acercó en la mano tenía como una brasa, eso me decía él, ¿no? Como una brasa, y que esa brasa le hizo algo en la boca. Y le dijo un mensaje que a mí no me reveló. Os adelanto que esta persona falleció cuando yo terminé la novela, tenía cáncer de hígado y ya murió. No le dio tiempo a leerlo. Yo lo estaba traduciendo del español al inglés porque yo, aunque hablo bien inglés, mi cerebro funciona en español, entonces lo escribía en español y le prometí que en cuanto lo acabara lo traducía al inglés para que él me diera el visto bueno. Nunca me dio el visto bueno porque falleció justo cuando yo lo estaba traduciendo. Pero lo que sí, él se llevó a la tumba es lo que le dijo el ángel, solo me reveló un par de cosas. Y la más importante, yo creo, para mí es que le predijo el futuro, ¿no? Le dijo, tú acabarás en una casa de Dios. No podrás volver a ofender a tu Dios. Eso es lo que yo recuerdo. También el libro lo escribí hace 13 años. A lo mejor alguno de ustedes lo ha leído hace poco y había una pequeña información extra, pero eso era lo más importante, ¿no? Y desapareció. Él se quedó totalmente petrificado. Decía, habrán sido las drogas, ha sido muchos años fumando droga, tomando droga, drogas más duras, alcohol. Bueno, pues me he dañado el cerebro, pero no. En su corazón y en su alma tenía el absoluto convencimiento de que lo que había pasado era verdad. Es cierto que desde ese momento no pudo volver a drogarse. Él en la cárcel se seguía drogando, pero no pudo volver a drogarse. Eran drogas blandas, digamos, ¿no? El porro, la marihuana. Él no pudo. Cada vez que se acercaba un canuto, devolvía y no podía, y el alcohol es que ni vino, ni un poco de vino no podía.
Entonces dijo, ¿qué me ha pasado? ¿Qué personaje se me ha parecido, ¿no? Muy avergonzado, porque claro, imaginaros un preso muy violento, respetado por sus compañeros, siempre estaba a la gresca. Bueno, pues él, a la única persona que se atrevió, tenía en el corazón, no podía, pasaban los días y era una inquietud tremenda. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y al primero a quien se lo cuenta es a un monje, un fraile, creo que era franciscano, que iba a visitar a los presos. Y es el primero que un día lo agarra. Él nunca había prestado atención a este monje, siempre había pasado de él. Y es la primera vez que le agarra al monje y dice, padre, necesito contarle algo. Y le cuenta todo. Y este fraile, que creo que era muy viejecito, le regaló su Biblia. Le dijo, toma, hijo, lo que te ha pasado, le ha pasado a mucha gente en este libro, decía, lo enseñándole la Biblia. Pero padre, era un ángel, entonces, ¿hay ángeles? Y le dijo el padre, sí, hay ángeles. Bueno, él me escogió entre muchas personas para escribir el libro, ¿no? Y yo estaba fascinada, porque yo le decía, pero bueno, a mí cuéntame esto de los ángeles. Me decía, María, era San Miguel. Pero tú no conoces a San Miguel. Y yo le decía, no, yo es que no conozco nada de los ángeles. Entonces él me empezaba a hablar, no, San Miguel es un ángel muy especial, es un arcángel. Hay 3 arcángeles, como sabéis, muy conocidos, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, que hoy es el día, hoy es onomástica. Luego yo he descubierto en el Valle de los Caídos de Madrid que hay un 4º arcángel, menos conocido, más conocido en el mundo judío, pero que también está en el cristianismo, parecen muchos apócrifos, que se llama Uriel o Azrael. Y es un arcángel también importante, luego les contaré por qué, si nos da tiempo, tenemos poco tiempo hoy. Pero él me cuenta todo esto y yo me quedaba fascinada, ¿no? Me quedaba fascinada. Y dice, además, no pedís a los ángeles. Tú tienes un ángel de la guarda, María, y no le pedís. Y él me contaba cosas que yo me quedaba feliz, porque digo, verdaderamente Dios, qué bueno es. Además de darnos la Virgen, además de darnos a Jesús, todo, santos, nos da cada uno un ángel de la guarda, ¿no? Para que nos proteja y nos cuide. Y yo ya empecé como a querer a mi ángel de la guarda, no sabía quién era, pero él me decía cosas increíbles, por ejemplo, porque él lo siguió viendo, Él no fue la única vez que vio al arcángel San Miguel, le siguió viendo, y ya en el monasterio le vio muchísimos ángeles. Bueno, para no liarme porque se me va la cabeza de un lado a otro, me contó una anécdota que nunca se me olvidó. Y es que cuando uno tiene un problema, por ejemplo, en el trabajo, tiene un jefe a lo mejor con el que tiene problemas y tiene una reunión complicada de trabajo, Ralph me dijo, acostúmbrate a mandar a tu ángel de la guarda a hablar con su ángel de la guarda para que ellos hablen antes de la reunión. Y yo decía, pero eso puede ser. Y me dice, sí, María, es que no los utilizáis. Digo, hombre, que no, como no los vemos, o sea, él tenía una ventajilla un poco grande, ¿no? Pero él me contaba estas cosas, yo me quedaba fascinada. Yo luego iba a los sacerdotes y les preguntaba y decían, la mayoría, no todos, pero cosas medievales. Pues yo sabía que mi amigo no me mentía, ¿no? Y ya para centrarme en San Miguel, llegar a la historia que les quiero contar, porque así fue un poquito, ¿no?, como yo empecé a conocer a San Miguel. Un día, como soy tan ignorante, soy tan paleta, y soy mujer, soy muy curiosa, y entonces me entró la curiosidad de cómo era mi ángel de la guarda. Como él los veía, él veía a los ángeles, veía el suyo y veía, no cuando él quería, eran regalos que le daba el Señor, muchas veces en adoración, otras veces orando las vísperas, no sé cuándo. Y entonces cogí y le dije, oye Ralph, yo te voy a pedir un favor, yo quiero que tú veas a mi ángel y me digas cómo es. Típico de mujer, ¿no? Una mujer muy infantil, muy ignorante, con muy poca sabiduría teológica. Y claro, él se esperaba conmigo y decía, Dios mío, qué escritor ha escogido para mi libro, porque es que es la petición más tonta que me puede haber. Y yo, padre, pues, yo le decía, no, hermano, es que yo quiero saber. Dijo, pero María, yo eso no lo puedo dirigir. O sea, el Señor me manda estos regalos cuando Él quiere. No voy a ir con el hambre que hay en el mundo y las enfermedades, no voy a ir al sagrario a pedirle esa estupidez a Jesús. Yo me quedé así un poquito chafada, ¿no? Dije, bueno, es que a mí me hacía mucha ilusión, pero bueno, como tú digas,
me quedé así un poquillo chafada, pero yo tengo un gran amor a la Eucaristía. Esto que hemos hecho antes, la adoración, es desde el primer momento de mi conversión, es que es locura. Yo soy adoradora, yo puedo pasarme horas, noches, y se me va el tiempo en un segundo, ¿no?, cuando estoy con el Señor. Y entonces dije, pues yo lo voy a rezar, pues nos dicen que se puede pedir todo, pues yo lo voy a pedir, porque no me ha gustado. Y yo me pasé ahí un mes, cada vez que iba a adoración, voy semanalmente, a veces más de un día, pero en esa época iba una vez a la semana, y yo le decía, ay Señor, por favor, es que yo quiero saber cómo es mi ángel. Nada, el Señor, por supuesto, debía decir, está pasada otra semana, nada, y así pasaron unos meses, 2 o 3 meses. Y entonces ya me mosqué, porque Ralph no me decía nada. Digo, Señor, qué poco eficiente eres, te estoy pidiendo una cosa, pero aquí como que no funciona nada. Y ya me atreví y le pregunté. Y le llamé y digo, oye Ralph, tengo que preguntarte algo, me da un poquito de vergüenza. Pues oye, venga hija, y lo que yo estaba acostumbrada a mí, a ver qué idiotez me vas a decir hoy. Digo, pues que yo digo, que no te voy a decir, que yo estuve rezando y que no se ha cumplido. Y me dijo, mira María, el Señor no funciona así, de verdad. O sea, el Señor solo da las cosas que uno necesita para crecer hacia Él. Pero la tontería de lo del ángel, yo creo que tienes que dejar de pedirlo. Entonces ya dije, bueno, pues ya lo dejo de pedir. Y dejé de pedirlo. Y me olvidé. Y a los 3 meses de dejar de pedirlo, llego a casa y tenía un montón de llamadas de Ralph. Un montón. Que te llaman, monja, que te llaman. Ay, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Ya estaba malito. Total, que le llamo por teléfono. Digo, hermano, ¿qué pasa? Y dice, ay María, que he visto a tu ángel. Justo yo lo dejé de pedir. O sea, el Señor, yo a veces digo, Señor, yo tus tiempos no los entiendo, porque siempre son distintos a los míos. El Señor tiene sus tiempos. Es que es así, es un misterio. Digo, ¿cómo era? ¿Cómo ha pasado? Yo estaba con una ilusión y me dice, pues fíjate lo que ha pasado. Yo iba saliendo de la misa, de la oración, y andaba por el claustro. Es un monasterio, el típico monasterio inglés, como podemos tener aquí un montón, ¿no?, benedictinos. Y yo era el último de la cola de los monjes de la comunidad. Y al torcer así, en la última esquinita del claustro, miré para adelante y había perdido la visión de los hermanos. O sea, él vio lo que era el pasillo, los arcos, y de repente vi que había una persona, dice, muy alta, muy grande, que le pareció que era un arcángel, pero no sabe, que le miró así, igual que el San Miguel que vio, pero una cara un poco distinta, y no llevaba la espada. Y Ralph se quedó así y le dijo, ¿pero quién eres? Y el ángel hizo un gesto como, ¿por quién voy a ser? Algo así, ¿no? Dijo, pues el ángel de María. Y desapareció. Dice que fue 2, quizá 3 segundos, ¿no? Yo casi me desmayé. Digo, ¿pero cómo era? ¿Cómo eran los rasgos? ¿Y cómo se llamaba? Porque a mí me habían dicho, los ángeles tienen nombre. Y empezó, pues es que no me dio tiempo. Digo, tú eres tonto, monje tonto. O sea, para una vez que se te aparece ya no te va a volver a aparecer. Entonces, él se reía muchísimo conmigo, yo con él, nos hicimos muy amigos. O sea, es que al final era una hermandad la que teníamos entre él y yo, pero bueno, ahí entra en mi vida San Miguel, ¿no? Y el amor a los ángeles y la veneración a los arcángeles. Entonces, verdaderamente, lo que yo les venía a relatar hoy ha sido la intervención directa de San Miguel Arcángel en mi vida, pero ya de una manera francamente seria, en el año 2007. O sea, ya Ralph se muere, yo sigo mi camino hacia el Señor, con muchísima oración, gracias a Dios, muy bien dirigida, con unos sacerdotes santos. A mí Dios siempre me ha puesto sacerdotes santos alrededor y ellos me han enseñado todo lo que sé. Yo soy muy preguntona, siempre les estoy preguntando, ¿no? Y aprendo con ellos. Entonces ya tenía yo una idea clara de lo que eran los ángeles y los arcángeles. Y en adoración, porque los temas de mis libros ya no los escojo yo. Yo ya hace tiempo que me he rendido, me los escoge el Señor. Y siempre que quiero escribir un libro, me pongo a escribirlo y si no sale, es que tengo que ir al Santísimo. Y el Señor me va diciendo los temas. Y así surgió el tema del libro del Purgatorio. Creo que fue mi 7º libro, yo he escrito 10. Creo que fue mi 7º o mi 6º libro en el año
salió en el año 2007, me lo publicó la editorial Planeta. Y este libro yo no lo quería escribir, era del tema del purgatorio, que es un dogma de fe. La gente cree que no existe el purgatorio, se arman un lío escatológico tremendo con el limbo, que nunca ha sido dogma de fe. El purgatorio sí, cielo, infierno y purgatorio son tres dogmas de fe escatológicos importantísimos. ¿Alguien se ha leído de aquí mi libro del purgatorio? Vale, pues ya sabes que es dogma de fe. Yo no quería, o sea, el Señor me lo puso en el corazón. Vamos, yo no soy vidente, ni veo a la Virgen, ni a nada, yo no veo nada. Yo lo único que hago es rezar. Yo soy de profesión rezona profesional, porque es lo único que hago de verdad. Estoy todo el día orando, ¿no? Con el corazón y sobre todo cuando puedo delante de un sagrario de la custodia. Y el Señor me lo puso en el corazón y me dijo, no, María, por favor, escríbeme sobre el purgatorio. Y ahí empezó la pelea. Yo con Jesús me peleo constantemente. Dije, no. Yo quiero escribir un libro del rey loco de Baviera. Y el Señor me dijo, no. Tú vas a escribir un libro del purgatorio. Como yo luego acudo a mis directores, pues tenía que escribir el del purgatorio en obediencia, ¿no? Pero claro, me empecé a asustar, porque hasta entonces yo había escrito para el Señor, pero me metía en un tinglao bastante serio. Ahí empezaron graves ataques hacia mí, ¿no? Muchos sacerdotes no creen en el purgatorio, entonces me empezaron a burlar o empezaron a reírse de mi trabajo. Muchos otros no. Les voy a ser sinceros, donde más me ayudaron fue un profesor de la Universidad de Navarra. Ese es el que más me ayudó y el que me dijo, el profesor de escatología me dijo, es dogma de fe, o sea, lánzate, no tengas miedo. No tengas miedo, Dios te va a ayudar. Vas a contar la verdad. Grita la verdad al mundo. Y entonces me puse a escribir sobre el purgatorio. Pero yo sabía que iba a tener algún ataque, ya me lo advirtieron. Que cada vez que yo escribo un libro para el Señor, tengo un convento en Cáceres, unas monjitas muy mayores, pocas, como 5 o 6, a las que pido que oren por mí sin parar. Sobre todo cuando me meto en estos temas. ¿Por qué? Porque al Patas no le gusta mi trabajo. Es muy peligroso el Patas. A mí me odia. A los sacerdotes ya ni os cuento. Y al Papa, vamos, le debe de odiar. Pero Dios nos protege con seres como San Miguel. Pero claro, yo soy humana. Yo tengo hijos. Y soy madre de familia, entonces yo tenía miedo de escribir el libro. Bueno. Termino el libro con bastante esfuerzo, inmediatamente me lo compra la editorial Planeta, que fue el primer milagro, porque la editorial Planeta esperaba un libro del rey loco de Baviera, y yo aparecí con el libro del purgatorio, digo, es que mi editora me va a echar. Pero no, me dijo, ¡guau, qué tema más! Digo, mira, además todas las historias que cuento son verdad, entonces me lo compraron enseguida, y yo me acordé del peligro en el que andaba, hasta al demonio no le va a gustar. Y entonces llamé al convento, digo, hermanas, ha pasado esto, me ha comprado el libro de la editorial Planeta, por favor, oren por mí. Bueno, ahí quedó la cosa. Y justo esos días, nosotros, mi marido y mis hijos, mi marido y mis íntimos amigos y yo somos muy del caballo, del mundo del caballo. En esa época teníamos una yegüita, cada uno, muy tranquilo, estos caballos percherones muy tranquilos con los que hacíamos todo el tiempo el Camino de Santiago, peregrinaciones. Pues yo ya, como estaba conversa, pues en vez de ir a hacer cosas de carreras, eso les obligaba todo el tiempo de peregrinaciones, ¿no? El plan cambió en casa, pero a los niños les gustaba mucho, así que era un planazo. Y teníamos mucha ilusión de ir a Santo Toribio de Líbano, en los picos de Europa, al lado de Potes, donde tienen Lignus Crucis, un trozo de la Vera Cruz muy grande. Dicen que es el más grande que hay. Sé que aquí tienen uno dentro, pegado a la reliquia de San Miguel, pero es que es muy grande el de Santo Toribio. Yo tenía muchísimas ganas de besarlo. Y entonces nos fuimos allá de peregrinación a caballo, y lo que yo recuerdo que sucedió fue que íbamos por un pequeño desfiladero muy arriba en los montes. Estaban mis hijos, estaba mi marido, había 2 profesores de caballo que venían con toda la peregrinación y 5 amigos míos. De esos 5 amigos, 2 adultos, 3 niñas.
Íbamos tranquilitos como los indios, al paso, tranquilos, el paisaje era espectacular, ya saben ustedes cómo son los picos de Europa. Y entonces he pasado muchos, José Antonio, mi marido, iba el primero, y luego todos en fila, mis hijos, las otras amiguitas, llegaba yo, mi íntimo amigo detrás y 2 profesores detrás. Y justo cuando pasó la niña que iba delante de mí, ella pasó muy bien y cuando pasé yo, el suelo se deshizo. Yo lo que vi fue que la arena, la tierra, las rocas, las piedras desaparecieron debajo de las patas de mi caballo. Yo no sé montar en silla inglesa, solo sé montar en silla española. Me caí precipicio abajo, con la yegua, enganchada a la yegua. Promete que serás feliz, te ponía